Cuentan que la hermanita menor de Santo Tomás de Aquino algún día le preguntó: Tomás, ¿qué hay que hacer para ser santa? Su hermanita esperaba una respuesta muy elaborada, muy complicada, obvio, de Santo Tomás de Aquino, pero él simplemente le dijo: ¿qué quieras? Porque si quieres, puedes hacerlo. ¿Cuántos de nosotros nos quedamos en el quisiera, pero no lo hacemos? Quisiera llegar a ser santo, pero no, ponemos mil excusas, tenemos muchos problemas y muchas complicaciones en nuestra vida para quererlo de corazón, para desearlo de corazón. Si nos quedamos en el quisiera, entonces terminamos siendo soñadores, incoherentes con lo que somos, pero no llegamos a ser santos. Mateo, en el capítulo 21, versículos 28 al 32, cuenta una parábola que nos va a poner en ese lugar. Dos hijos. ¿Cuál de los dos hijos somos nosotros? Uno, que su papá llega y le dice: ve a mi viña a trabajar. Y el hijo le dice: no quiero. Un poco grosero el muchacho. Y no le puede decir nada más, porque es su hijo. Si fuera su jornalero, le diría: ve a trabajar. No es que quieras, es ve a trabajar, es obligatorio. Pero es su hijo, no le puede obligar. Pero resulta que este hijo se arrepiente y luego va a trabajar a la viña del padre. ¿Qué pasó con el segundo hijo? Su padre se lo encuentra, le dice: hijo, ve a trabajar a mi viña. Y el hijo le dice: sí, señor. El padre se queda muy contento, pero resulta que el hijo no va. Estos dos hijos se contradicen entre lo que dicen y hacen. Se contraponen. Es mejor decir y hacer, que yo digo que lo voy a hacer y hacerlo. Pero el otro dice que no y lo hace. ¿Cuántos de nosotros vivimos lo mismo? Nuestras acciones y nuestras palabras tienen que ver con mi compromiso con Dios. Yo me comprometo con Dios porque haré su voluntad. Y además hay algo simpático en la parábola: la viña del Señor. El estar en la viña trabajando. ¿Qué es la viña del Señor? Nosotros. Entonces, si nosotros vamos a trabajar a la viña, es porque nos hemos comprometido con el Señor para continuar su obra, para hacer lo que Él está haciendo. Y nos portamos como buenos hijos cuando decimos sí y lo hacemos. Pero el Señor les va a explicar quiénes son los que han dicho no quiero en un principio y luego van y lo hacen. Yo siempre he buscado toda mi vida, como todo hombre, ser feliz, ¿verdad? ¿Y dónde busca el hombre ser feliz? En el ser, o sea, y tienes que ser, para ser, ¿qué necesitas? Tener un título, una carrera, un trabajo, ganar dinero, gozar de fama, tener una mujer linda, o sea, todo, ¿no? Dinero, trabajo, casa, carro, finca, todo, en realidad. Y yo veía este sueño como algo que anhelaba para mí, para mi vida, para tenerlo. Más sin embargo, el Señor me estaba haciendo una llamada a la cual poco a poco tuve que ir descubriendo. No fue una cosa que salió de un momento para otro, no, fue poco a poco en mi vida ver cómo Dios me hacía una llamada a servirle, como también lo ha hecho Jesucristo en el Evangelio con muchos de sus discípulos. Entonces el Señor me llamaba y me llamaba, pero por mucho tiempo también yo probaba una resistencia, que me resistía, que no entendía, que yo decía: sí, Señor, te seguiré, pero de otro modo, yo voy, pero mejor no voy, no sé. O sea, me resistía, y todos estos 10 años que he pasado, inclusive aquí en Medellín, en el seminario, también he tenido muchas resistencias, he tenido muchas veces incluso como un paréntesis ante Dios, ante la voluntad, ante el camino que Dios me estaba marcando para mi vida. Pero el Señor ha roto esos paréntesis. ¿Cómo lo ha hecho? Muy sencillo, me ha mandado en la misión, me ha hecho ir como Abraham a lugares donde yo jamás pensaba ir. Estaba en misión en Israel, un año en Tierra Santa. Yo que pensaba
poder salir de Colombia. Cuando llegué al seminario me dijeron, tienes que sacar el pasaporte. Yo decía, ¿para qué? Si yo nunca voy a salir de Colombia. Pero mira cómo el Señor es de bueno, que al cuarto año de seminario me manda primero a una peregrinación en España y luego inmediatamente un año en Israel en misión. Y yo decía, pero ¿quién soy yo para merecer esto? Y todas las gracias, las cosas que me ha dado el Señor allí. O sea, poder ver el sufrimiento de tantas personas que necesitan conocer el amor de Dios. El caso más dramático de los dos hijos es el segundo, el que le dice, sí, Señor, claro, le da toda la veneración, el respeto, exalta lo que es su padre, pero al fin y al cabo no hace la voluntad de su padre, no mueve ni un dedo. ¿De qué sirve tanta apariencia? ¿De qué sirve tantas palabras? ¿De qué sirve aparentar? Si no va a llegar a ser la voluntad de su Padre. Mateo en el capítulo 7, versículo 21 dice, no todo aquel que diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El texto en sí está colocado en un sitio que después vamos a comprender por qué Jesús habla o les dice esta parábola. Jesús venía de la limpieza, la purificación del templo. Los fariseos y las autoridades del templo le dicen, ¿tú con qué autoridad haces eso? ¿Con qué autoridad dices lo que dices? Y él les dice, les voy a contestar, si ustedes me contestan esta pregunta. Les dice entonces, ¿Juan venía del cielo o de los hombres? Y los fariseos y las autoridades del templo se ven en una situación muy compleja. Si decimos del cielo, estamos entonces, claro, diciendo que Juan el Bautista venía de Dios. Pero y si decimos de los hombres, las personas que tanto lo querían se nos van a venir encima. Entonces le dicen a Jesús, no te vamos a contestar eso. Entonces Jesús dice, yo tampoco les voy a contestar de dónde me viene la autoridad que tengo. Pero acto seguido les dice, fíjense que había un padre que tenía 2 hijos. Y ahí comienza esta parábola. Jesús le pregunta a los fariseos y ancianos del templo, ¿cuál de estos 2 hijos actuó bien? Y ellos contestan rápidamente, el segundo es el que actúa bien. Miren lo que pasa, lo que hacen las parábolas en la vida de nosotros y lo que hicieron en la vida de ellos. Rápidamente nos identificamos con un personaje, solo que nos identificaron con el mejor, el que dice sí Señor, pero no hace la voluntad de su Padre. Con razón Jesús en otra oportunidad les dijo, ustedes son unos sepulcros blanqueados. Por fuera son pura apariencia, pero por dentro son pura muerte. Y les dice, sí, el que dice sí Señor, pero no hace la voluntad de mi Padre. Les aseguro que las prostitutas y los publicanos los van a preceder a ustedes en el reino de los cielos. Tal vez a ustedes les parecen que ellos son pecadores e impuros, pero ellos en un momento determinado dijeron no quiero, pero después se arrepienten, se convierten y deciden hacer la voluntad de mi Padre. El primer hijo, el que dice que sí, es una imagen del pueblo de Israel. Nos representa a nosotros a un pueblo que hizo una alianza con Dios, que le dijo que sí en el monte Sinaí. Querían obedecerlo y cumplir sus mandamientos. De boca para afuera eran el pueblo obediente. Sin embargo, después en la práctica, el mismo camino de la historia de Israel nos va enseñando a nosotros cómo el pueblo, en cada momento de su vida, se fue haciendo infiel a esa promesa de obediencia. Entonces, le dijeron a Dios que iban, pero no fueron. Por el contrario, el otro hijo representa lo que tiene que ser un auténtico discípulo de Jesús que hace parte del nuevo pueblo de Dios. Uno que a lo mejor en su vida le ha dicho a Dios que no,
pero que se convierte, se arrepiente y entonces va a trabajar en la viña. En eso consiste en definitiva la obediencia, en que nosotros tenemos que llegar a un momento en nuestra vida donde tomemos una decisión. A lo mejor no hemos sido siempre fieles al Señor, pero qué bueno que a partir de un momento de nuestra vida le digamos, te queremos seguir, queremos trabajar en tu viña. Como lo dice Josué al término de su libro, mi familia y yo queremos servir al Señor. Cuando tomemos esa decisión, vamos a ser auténticamente discípulos de Jesús, porque recordemos que en su familia los que valen son los que escuchan la palabra y la hacen vida. ¿Será que nosotros somos de esas personas que hablamos de más cuando nos ponen una tarea que es una obra del Señor? Y de tanto hablar terminamos no haciéndola. O si el Señor nos pone un compromiso, nosotros evitamos y ponemos todas las excusas posibles para no hacerlo. O tal vez somos de esos que decimos no a una obra del Señor, pero cuando nos decidimos hacerlo, hacemos más de lo que teníamos presupuestado. Pongan por obra la palabra del Señor, no se contenten con escucharla. Así dice Santiago en el capítulo 1, versículos 22 al 24. Porque si solo la oyen pero no la ponen en práctica, se parecen a un hombre que se mira en un espejo y cuando se voltea ya se olvida quién es. Eso tiene que ver con el ser. No es simplemente no hacerlo. No es simplemente desobedecer a un padre que nos espera amorosamente, que nosotros podemos volver en cualquier momento, podemos arrepentirnos y definitivamente ir a trabajar a la viña del Señor. No somos jornaleros, podemos decidir en cualquier momento, pero el problema es con nosotros, olvidarnos de lo que somos. Puede que en un momento determinado nosotros hayamos dicho que no, pero arrepentidos de manera auténtica hemos dicho que sí. Y empezamos a hacer la voluntad de Dios. Esa actitud nos lleva al amor, a la entrega, a la posibilidad de hacer la voluntad de Dios. Cuando le mentimos a Dios, los únicos perjudicados somos nosotros mismos. Nosotros le podemos decir al Señor mentiras cuando el Señor sabe completamente cómo es nuestra vida. Los fariseos eran de los que decían sí, pero no hacían la voluntad de Dios. De los que pretendían cumplir la ley, pero al fin y al cabo no la estaban cumpliendo. Decir sí de manera radical nos lleva a la conversión. Y cuando nos convertimos, es Dios el que va actuando dentro de nosotros. En la segunda carta a los Corintios, San Pablo nos hace a nosotros una alusión muy bella. Nos dice que Jesús es el sí de Dios. Él no fue primero sí y después no. Él es el sí radical de Dios. La carta a los Hebreos nos dice que Jesús, cuando entró al mundo, entró como diciéndole a Dios en ese diálogo inefable las palabras del Salmo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y esa fue la vida entera de Jesús, un decirle sí por completo a la voluntad de Dios en él. Jesús se nos presenta entonces a nosotros como el modelo perfecto de obediencia. Fijémonos si no la oración en el huerto. Señor, si puedes, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. De esa manera, nosotros estamos llamados también a vivir en esa obediencia perfecta a la voluntad de Dios, que se realiza cuando nosotros nos ponemos del lado de su proyecto para nuestra vida y cuando descubrimos que en su proyecto está nuestra propia realización. También nosotros deberíamos ser siempre un sí, y en esa obediencia permanente a la voluntad de Dios encontraremos, como nos dice el Salmo, todas nuestras delicias.
La parábola que continúa después de esta es la parábola de los viñadores homicidas. ¿La recuerdan? Un señor que ha plantado una viña, la cual la plantó, le puso un lago en la mitad, la cubrió de una muralla para protegerla. O sea, cómo cuidaba y cómo amaba a esa viña. Puso a jornaleros a trabajar. En un momento determinado envía a sus administradores para recibir los frutos de la cosecha. Pues resulta que los jornaleros apedrean y matan a los administradores que el Señor ha enviado. Muy impresionado, entonces él dice, bueno, pues voy a mandar a mi hijo porque con seguridad mi hijo lo van a respetar. Después de hablar y contar esta parábola a Jesús, los fariseos y los administradores del templo entendieron que eran ellos, los viñadores homicidas, y lo querían arrestar y llevárselo para matarlo. Pero era tanta la gente que estaba con Jesús que mejor dijeron no, en otro momento. Yo pienso que es necesario que nosotros nos pongamos en el lugar de esos dos hijos. ¿Qué hijo soy yo? ¿Qué hijo eres tú? ¿En qué momento de la vida estás? Porque todo es un proceso. Todo es una historia de salvación. Puede ser que en este momento de tu historia personal de salvación no es tan fácil decir sí. Yo lo comprendo, yo puedo entenderlo. Yo he tenido una historia de salvación y he tenido momentos difíciles. Pero también les puedo decir que cuando uno dice sí, se compromete y se va hacia adelante, hacia la voluntad de Dios, todo lo que conseguimos es felicidad completa, bienestar completo. Ahora que me acuerdo, María no es una tercera persona, aquella que dice sí y hace la voluntad de su Padre. También en Mateo, en el capítulo 12, versículo 50, dice que los que son de la familia de Jesús, o sea, sus hermanos, sus hermanas, su madre, son aquellos que hacen la voluntad de su Padre. Yo quisiera ser de la familia de Jesús, ¿tú no? Ser de la familia de Jesús porque nosotros hacemos la voluntad de su Padre, porque nosotros trabajamos en esa viña para sacar frutos, para sacar gente. ¿Cuánta gente no hay que necesita del Señor, que necesita de tu palabra, de tu compañía, de tu amor, de tu entrega resuelta, definitiva? Nos necesita Dios. Dios necesita personas como nosotros. Bueno, espero que este programa te haya gustado. Este espacio que se llama Escrito para el Alma lo ha creado Televid para acercarnos a la palabra de Dios, escucharla y hacer su voluntad. Si te ha gustado, dale me gusta, manito arriba, compártelo con tus amigos porque lo vas a poder encontrar en YouTube de Televid para que otras personas se antojen de decir sí a Dios.